En el informativo de NTN 24 nos acompaña Carmen Parada Ortiz, hija de la presa política Xiomara Ortiz y defensora de los derechos humanos, además luchadora por la liberación de los presos políticos en Venezuela. Ella desarrolla su activismo desde Irlanda, denunciando por supuesto la represión y defendiendo la justicia, la memoria y la dignidad. Bienvenida a NTN 24. Hola, gracias por este espacio y por permitirnos levantar la voz en nombre de todos los presos políticos que hoy en día no lo pueden levantar y en nombre de todos los familiares que hoy en día tienen miedo. ¿Qué significa para ti luchar por la liberación de todos los presos políticos cuando tu propia historia está marcada por la injusticia, la separación y por supuesto el dolor que causa la persecución de un régimen como el de Venezuela? Bueno, es una lucha personal, primero por ser venezolana y por conocer todo lo que se vive en Venezuela, la represión masiva. Escuchábamos ahora que 15 adolescentes fueron detenidos, nuestras familias son intimidadas, son asediadas incluso por mí salir hablando como lo estoy haciendo. Entonces también hay el temor incluso cuando estás fuera del país. Entonces es una lucha personal, primero por ser venezolana, segundo por mi madre, que también es presa política, que fue torturada, que es una mujer de 63 años, pero yo entiendo que no es la única persona que está allí. Tenemos casos de hoy en día de desaparición forzada como la señora Mary Torres de Sequea, que al día de hoy hemos recibido llamadas de sus familiares que ha sido trasladada a un lugar desconocido con problemas graves de salud como tienen. O sea, la situación en Venezuela no mejora, no tiene nada que ver con las declaraciones que está dando el gobierno venezolano. Carmen, como hija de una presa política quisiera preguntarte o que nos describieras ese impacto humano y familiar que tiene la prisión política en Venezuela, más allá, como tú lo decías, de las cifras y de los discursos oficiales. Bueno, es una situación totalmente difícil porque el costo de tener un preso político es bastante alto y no solo emocional, sino también financiero. Los traslados de unos lugares a otros, sabemos que en Venezuela la economía no es buena, pero los familiares tienen que visitar de extremo a extremo a sus familiares. Por ejemplo, hay gente que son de Margarita y tienen su preso en Tocorón. Entonces, cómo hacen ellos para ver estos familiares? Es bastante difícil. Nos han escrito muchísimas personas comentando esta situación. Tengo 5 años que no veo a mi familiar, tengo 6 meses que no sé dónde está. Y bueno, son situaciones muy tristes y muy difíciles que viven hoy en día las familias. Y también la incertidumbre si mañana le toca al vecino, le toca al otro. Es una situación que de verdad es triste y que se debe levantar la voz. No nos podemos quedar callados, no podemos permanecer en silencio, por supuesto. Eh, Carmen, ¿qué fue lo último que supo usted de su madre? ¿Dónde está ella? ¿Quién habló con ella? ¿Qué le dijo ella esa última vez que tuvieron contacto con la familia? La última vez que estuvimos hablando con mi mamá estaba en una visita familiar. Ella dijo ahí que tenía problemas grandes de salud, pero la última vez que realmente supe de ella fue la semana pasada donde me envió una carta de auxilio diciéndome que por favor le solicite el traslado en los tribunales para que ella pueda asistir a su cardiólogo o a su neurólogo, porque se encuentra muy mal de salud debido a los tratos crueles que ella recibió en el centro de tortura donde estaba recluida los primeros 20 días de su detención arbitraria. Carmen, tú estás en Irlanda. ¿Cuáles consideras que son los principales retos y las responsabilidades del activismo en el exilio para visibilizar la represión y exigir justicia para las víctimas del régimen venezolano? Yo creo que nosotros desde cualquier parte del mundo debemos utilizar todas las plataformas disponibles, todos los idiomas disponibles para que el mundo se entere lo que vive Venezuela. Han pasado muchos años de represión, han pasado muchos años de tristeza, de asedio en las calles venezolanas, donde el régimen se ha encargado de lastimar a la familia venezolana. Venezuela es un rehén de un régimen y no hay libertad de expresión desde hace muchos años. Las mismas familias tienen miedo de hablar, hablan bajito, y creo que es una responsabilidad de los venezolanos que estamos dentro y fuera de Venezuela de levantar la voz, de acompañar a los que están dentro de Venezuela, acompañar a las familias que se encuentran hoy en día fuera de los centros de reclusión, y los que estamos afuera,
a poner nuestras plataformas y nuestras voces disponibles, a apadrinar un preso político, levantar la voz, decir los números. Hoy en día la diáspora venezolana habla diferentes idiomas, tiene diferentes oportunidades de hablar en muchos canales que tal vez no estaban disponibles, pero hoy en día es un llamado a la conciencia que todos debemos convertirnos en defensores de los derechos humanos en Venezuela. Carmen, en un contexto de censura, por supuesto, miedo, mucha desinformación, poca transparencia, ¿qué mensaje le enviarías hoy a las familias de los presos políticos, a quienes dentro y fuera del país siguen luchando por la memoria, por la dignidad y la libertad, a esas familias que hoy están esperando se cumpla lo que anunció uno de los principales voceros del régimen de Venezuela? Yo les diría que no bajen la guardia, yo les diría principalmente el llamado es para aquellos que aún no registran su familiar como preso político. Les pido con el corazón en la mano que pongan ese miedo a un lado. Ya no es momento de tener miedo. Yo sé que la situación es difícil, pero es necesario que se conozcan las cifras exactas de los presos políticos. El Foro Penal maneja una cifra totalmente distinta a la realidad que manejan las ONG que llevan casos y conversaciones día a día con los familiares. Estamos hablando de un número de más de 1000 presos políticos. Y eso es algo que está creciendo. Personalmente, a mí me han contactado alrededor de 300 personas que quieren registrar a su preso político. Le he dado el link donde lo deben hacer, lo hemos guiado, lo hemos aconsejado. Y mucha gente está dispuesta. El miedo ya se ha reducido un poco en Venezuela, pero aún falta más. Falta que sigamos levantando la voz. Ahora estamos en un momento sin precedente donde es necesario que exijamos y pidamos la libertad plena de nuestros presos políticos. Exigirle al régimen que publique una lista de a quién se escarcela, cuándo y bajo qué condiciones. Es algo que hoy desconocemos como lo hemos venido hablando toda la semana. Se desconoce el número real, se desconocen las condiciones. Entonces, a los de afuera es importante que sigamos levantando la voz, y a los de que están adentro, el miedo hay que ponerlo a un lado y tenemos que seguir. Si antes teníamos fuerza, hoy debemos estar más fuertes y con más esperanza, pidiendo por la libertad de todos los presos políticos, civiles y militares, porque hoy en día no hemos escuchado del primer militar liberado, excarcelado lo llamaría yo. Hay mujeres militares presas políticas, familiares de militares presas políticas, y ningún familiar ha reportado de que ellos están libres o que hay alguna posibilidad, como es el caso también de mi madre, que es coordinadora de 20 Venezuela. No se nos ha hablado nunca de que hay una posibilidad que estará libre. Entonces es un llamado a que todos nos unamos como una sola familia en nombre a todo lo que se ha vivido y lo que se vive dentro de esos centros de tortura. Muy bien, es Carmen Parada Ortiz nuevamente acompañándonos aquí en el informativo de NTN 24, hija de la presa política Xiomara Ortiz y defensora de los derechos humanos. Gracias por una vez más atendernos, y muy importante el llamado que le haces a todas las familias, que sea una sola voz buscando la libertad de estos cerca de 1000 presos políticos. Muchísimas gracias, Carmen, por tu tiempo. Feliz tarde. Gracias.